Los contenidos de este producto audiovisual son realizados por los estudiantes como ejercicio académico y no representan las posiciones institucionales de la Universidad de Manizales. Los productos se realizan con fines académicos. Las gráficas, videos y música tienen los créditos respectivos y es responsabilidad de los realizadores el cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor. 2020, un año en el que se le da comienzo a una nueva década y el mundo avanza de manera exponencial en referencia a los derechos humanos. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma suerte. Según el informe de homofobia de Estado de la organización ILGA Mundo del año 2019, en el mundo aún existen 70 países que penalizan o criminalizan sus leyes a la población LGBTIQ. En 12 de ellos se sentencia con la pena de muerte. Los demás incluyen años de cárcel, prohibición de sexo entre personas del mismo sexo, prohibición del matrimonio igualitario, entre otros. Lucas Ramón Mendoz, investigador y especialista de Derecho Internacional de ILGA Mundo, explica el panorama ante estas situaciones y el estado de Colombia frente a los demás países. Principalmente vemos dos grandes tendencias. Por un lado, hay países que están progresando hacia proteger a las personas con base en su orientación sexual y su identidad de género, al tiempo que hay otros países, entre estos cuales, digamos, están los países que criminalizan, en donde se está agravando la situación de derechos humanos para personas LGBT. Entonces, esa situación para nosotros desde ILGA es sumamente preocupante porque nos demuestra que las normas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, que muchas veces se dice que son normas arcaicas o muertas o inactivas porque están en los libros pero no se aplican. Todo lo contrario, vemos como cada vez más hay fuerzas de seguridad que detienen a personas y que son derivadas a tribunales que eventualmente después enjuician, procesan y condenan a personas con base en actos sexuales consensuales. El año pasado ILGA hizo un relevamiento y entre los 70 países que criminalizan las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo, en al menos 35 había casos judiciales donde se habían impuesto condenas privativas de libertad sobre todo, pero incluso en dos casos penas de ejecución. Según el informe, la despenalización de la homosexualidad se dio en Colombia en 1981, con la eliminación del delito de acceso carnal homosexual del Código Penal. Sin embargo, a pesar de los derechos garantizados por el Estado desde esa fecha, según Colombia Diversa, entre 1993 y el 2018 se reportaron 1.250 víctimas de homicidio de la población LGBTIQ, de esos 24 en Caldas. Lo que vemos, por lo menos con la información que nos llega desde Colombia, o sea, nosotros como una organización internacional no tenemos presencia en el terreno, pero varias organizaciones que están trabajando en Colombia forman parte de la Federación de ILGA. Nos hablan de una situación de contraste muchas veces entre lo que es la legislación y lo que es la situación de derechos humanos en la práctica. Entonces, en términos de legislación o marco jurídico, vemos que, sobre todo con base en las decisiones del Tribunal Constitucional, se ha logrado avanzar en una serie bastante amplia de derechos que en la región diría que está entre los países que más ha progresado. A pesar de que Colombia tiene aspectos y avances positivos en cuestión de derechos durante los años como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de acceso de personas LGBTIQ en la política, activistas y colectivos tienen una visión de mejora sobre los derechos que faltan por garantizarse de manera eficiente, como la seguridad y descentralización de esas necesidades. Alejandra Cárdenas, abogada y activista de la Fundación Polaris en Manizales, explica la situación legal en el país. Bueno, pues hay que hablar que nosotros jurídicamente tenemos como un sistema de protección bastante amplio. La discriminación es un delito en Colombia y la Corte Constitucional ha protegido los derechos de las personas LGTBI de una manera bastante amplia. El problema es cómo llevamos esto a los territorios. Es decir, el problema que ocurre en Colombia es que hay muchas leyes pero que no son efectivas. O sea, en los territorios se siguen viendo casos de discriminación, casos de homicidios por perjuicio, casos donde las personas LGTBI no tienen acceso a la justicia, aunque hay millones de herramientas, sea por desconocimiento
o porque no hay voluntad para tramitarlas ante los sistemas de justicia colombianos. La cultura es un factor importante para comprender los hechos que acontecen en este tipo de comportamientos de rechazo. Por esto, Carlos Buritica, sociólogo y activista, argumenta el por qué se genera este fenómeno de la penalización en el mundo y las situaciones de violencia hacia la comunidad en Colombia y Manizales. El problema de la penalización, digamos como del Estado, desde el Estado hacia los derechos de la población, tienen mucho que ver con la convivencia entre el Estado y la Iglesia, donde los estados no son seculares, digamos que se da con mayor fuerza el asunto de la criminalización de las diversidades o de los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres. Eso tiene que ver, digamos, de manera contundente. También hay países, digamos, de culturas muy tradicionales donde, digamos, el discurso de la modernidad, de los derechos, de la subjetividad o de la civilidad es muy incipiente. Las situaciones de criminalización en el mundo con el transcurso de los años han disminuido, pero aún existen países que utilizan métodos ortodoxos como la lapidación, en este caso Brunei en abril del 2019. En Colombia persisten los ataques violentos contra la población LGBTIQ, y activistas insisten reclamando derechos que aún no se han garantizado, un proceso largo y tedioso que tienen que pasar para poder tener una seguridad y una vida digna, informó para UM Central Alejandro Hilarión.